Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. ¿No habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? ¿Cuántas acusaciones a los demás? ¿Cuántos señalamientos juzgando y condenando a los demás por cosas religiosas, por ritos religiosos externos? Esa es una actitud farisea. Y pasó en tiempos de Jesús y sigue pasando en estos tiempos. Nos importa más los ritos, las leyes religiosas que las personas y que el mismo Dios. Porque ¿cuántos han despreciado la Eucaristía? No han comulgado porque quieren seguir una norma, una ley, un rito que ni siquiera está establecido por la Iglesia, que hay que comulgar en la boca. No, hermanos, no es así. Hay que comulgar el cuerpo de Cristo y no importa cómo. Se recibe a Jesús porque Él está aprisionado en esa hostia y quiere salir de esa prisión para entrar en nosotros, quiere ser liberado. Pero muchos han caído en la tentación de un rigorismo llenos de ritos, de leyes religiosas externas, basadas en vestidos, en posiciones, en cosas que no están en la voluntad de Dios. Aquí en el Evangelio, los fariseos acusan a los discípulos porque están violando una norma religiosa. Y Jesús los corrige y les dice que ahí no hay ninguna culpa. Y no hay ninguna culpa en recibir la comunión o en la mano o en la boca o de pie o de rodillas. No, hermanos, no se dejen engañar más. La culpa está en no recibirla, esa es la culpa. O en recibirla sin las disposiciones, pero internas, no externas. No nos dejemos exteriorizar. Ponemos mucho cuidado a la parte externa cuando el interior está lleno de juicios, de prejuicios que condenan, que señalan a los demás. Se llama fariseísmo. Entonces, cuidado con escuchar esas voces que no están ungidas,
como los fariseos. Todo lo hacen según su pensamiento, según su criterio, para sentirse bien ellos, y no les importa los demás, ni siquiera Dios. Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo, Jesús. Y estos discípulos, estos apóstoles, podían violar el sábado, porque no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa. Y estos discípulos son sacerdotes, han sido nombrados sacerdotes por Jesús. Fuera de un rito tradicional, sí, pero fueron sacerdotes, los auténticos y verdaderos sacerdotes, provenientes del único y verdadero sacerdote, Jesús. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no estarían condenando a aquellos que no tienen culpa. Cuidado con eso, hermanos. Estar condenando a los demás, pensando que tienen culpa por esto o por aquello. No. Quiero misericordia, quiero amor, quiero conocimiento de mí, dice el Señor, mas no tantas ceremonias y leyes, ritos externos que no dejan nada ni en Dios, ni en sí mismos, ni en los demás. Saquemos a Jesús de esa prisión en donde está encarcelado del pan y el vino, y dejemos que venga a nosotros a vivir en su voluntad en nosotros, porque ahí está la libertad de Él, en que nuestros actos sean hechos en Él, en su voluntad. Pero esto solo es posible en la medida en que lo comulguemos, porque esta comunión en su voluntad lo hará libre en nosotros y podrá establecer su reino, así como lo estableció en nuestra Reina y Madre María. Toda ella fue voluntad de Dios, y por eso todos sus actos, sus pensamientos, sus miradas dieron la libertad a Jesús. Lo sacó de la prisión de su vientre y lo puso en la libertad de su corazón. Que por tu intercesión el Señor nos conceda a nosotros la luz para entender y vivir estas verdades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio, permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.